Bueno, primero yo tengo ancestros boyacenses y entonces tengo una historia muy bella de cómo mis abuelos partieron de Boyacá para irse al Quindío. ¿Por qué dejaron esta bella tierra y por qué se fueron para el Quindío? Esa es una historia que a mí me gustaría contar. Mi abuelo es original de Turmequé, Boyacá, y él tiene una historia increíble donde los apellidos de mi abuelo nunca fueron los apellidos de mi papá ni obviamente de nosotros. Entonces nosotros somos hijos de otros. Esa sería una historia que yo quisiera contar porque además es una historia muy personal. Desde el punto de vista artístico, habría que innovar y hacer historias locas, creativas. Como, por ejemplo, en Cartagena se estaba haciendo un corto de Luis Ernesto Arocha de Barranquilla y David Cobo en Cartagena, que se llama El extraño caso del vampiro vegetariano. ¿Ya? Y sería maravilloso, por ejemplo, que ese corto que se hizo en Cartagena hubiese hecho en Villa de Leyva. O sea, un vampiro vegetariano en las calles empedradas de Villa de Leyva sería la locura. Algo de amor, esto es un lugar muy romántico, vine sola, pero es un lugar súper romántico. Me viene a la cabeza como es de esa época también, por ejemplo, no sé, hacer algo, ¿no? más policíaco, como así, como novela negra, una cosa cine negro. Aquí en este lugar el señor Werner Herzog, que es un gran cineasta alemán, hizo la primera secuencia que dura 6 minutos de una película que se llama Cobra Verde. Y el señor Klaus Kinski empieza a caminar por allí y termina en esa esquina, sentado tomando ahí en esa esquina. Y entonces ya se ha hecho cine acá, imagínense, a los alemanes vinieron a hacer cine acá, como el Humboldt que vino hace mucho tiempo. Y la segunda historia que tiene que ver obviamente también con mi región es que también aquí en el Boyacá hay cultura cafetera. Me encantaría encontrar una historia significativa y tendría que venir a hacer una investigación o que alguien me la contara de cómo surge la cultura cafetera en Boyacá. Hay una historia que creo que ya algunos han abordado, pero seguramente no desde la perspectiva pues argumental y cinematográfica, que es la papa. Yo pensaría que en Boyacá se puede contar desde no solamente el cultivo de la papa, sino la tradición de comer la papa. Creo que esa es una idea que se puede desarrollar y puede ser bastante interesante. Con mis raíces boyacenses sería sobre la papa. Todo un proceso, toda una historia, todo un desarrollo que se puede decir que ha sido nacional alrededor de la papa, de su producción, de su problemática. Hace poco vimos cómo la situación de la gente que cultiva la papa fue el despertar de un pueblo que el presidente hasta los ignoró, pero todo el mundo sabía que existía. Entonces sería mirar a ver alrededor de la papa cómo se puede contar historia y también toda esta vivencia y riqueza, porque es una riqueza que tiene Boyacá. Me parece que los paisajes son como retroceder en el tiempo y pues debido a esto sería como una película de época, ¿no? Una película en donde las cosas suceden en hace 2 siglos, pero así como el contexto no sabría, pero sí son unos paisajes muy chéveres para grabar, unas locaciones muy buenas. Sobre sus paisajes, ¿sí? Sobre sus paisajes. Pero también me gustaría explorar un poco relatos de vida que visibilicen la idiosincrasia del boyacense, de su gente. Sé que acá hay un desierto, cerca acá de Villa de Leyva. Hace muchos años escribí un pequeño guión de un cortometraje para un desierto, de una idea posapocalíptica, toda ciencia ficción. Es mi tema favorito, no lo voy a negar nunca. Sería interesante pues acercarse a esto, ¿no? En Antioquia no hay desiertos, Antioquia es mucho más boscoso y mucho más húmedo, por así decirlo. Algo de época, o sea, mira esto, me parece súper bonito y de resaltar es como tantos años y cómo mantiene la misma la arquitectura, o sea, todo es tan... Wow, tan esencia, tan de nuestra historia. O sea, tú venir acá y es revolcarte años atrás, entonces, mágico. La locación pues obviamente nos evoca nuestra, no sé, nuestros tiempos de independencia, de nuestra gesta independentista. Yo creo que Boyacá es muy importante para este país, ojalá aquí se esté gestionando la independencia de lo audiovisual en Colombia, porque aquí se gestionaron muchas independencias. Entonces el tema histórico yo creo que sí está muy ligado a Boyacá y eso no se ha desarrollado en el cine, no tenemos películas sobre nuestra historia. Historias que combinen este maravilloso escenario con actuales
pensamientos y creaciones que en realidad nos lleven a construir cosas nuevas. Entonces es como reconocernos desde los lugares y ojalá contar nuestras historias. Y todo es válido porque una película de un joven contemporáneo ahora sobre Boyacá puede rememorar todo eso, me va a entender, puede explicar todo eso que hay aquí detrás de historia de Colombia, lo que somos. Boyaquito sigo siendo sonsonetero del habla querendón de las maticas, cerrero como una cabra. Ya la vida